Amables televidentes, muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a hablar sobre situación agropecuaria en República Dominicana. En ese sentido, nos hemos permitido cursarle una invitación a don Carlos Segura Foster, una persona, un profesional que conoce bastante el área. Anteriormente en el tiempo ha desarrollado funciones institucionales desde el Banco Agrícola, ha estado también en otras áreas de la agropecuaria dominicana y dentro de su Partido de la Liberación Dominicana, del cual es miembro de su comité central, pues juega un papel importantísimo en lo que tiene que ver con agropecuaria, sector agropecuario de República Dominicana. Carlos Segura Foster, con él a partir de ahora conversamos en la hora con Gregory. Gracias por venir. No, gracias a ti, amigo mío, hermano mío, por la invitación. Hacía mucho tiempo que no tenía el placer de compartir contigo. Igual y a le mí me digo, complace ¿cierto? mucho hacerlo. Gracias, don Carlos. Un honor, una satisfacción grande para mí. Yo siempre aclaro cuando voy a un programa por primera vez. Mi carrera fue de 26 años ininterrumpido en los gobiernos que no eran de mi partido, desde mensajero hasta la posición número 3, a base de evaluación, de oposición. Eso es lo que tiene mérito, haber ingresado como mensajero y haber escalado. Las posiciones que ocupé a partir del 96, de su administrador primero y administrador general 3 veces, eso es como consecuencia de ser dirigente del PLD. Eso no tiene mérito. Lo primero es la primera parte de esos 26 años, exacto. Ahí usted le da más valor. Yo Qué bien. En el gobierno del triunvirato todavía, en el 64, llegó Balaguer, conviví con Balaguer, llegaron los del PRD, conviví con ellos. Siempre tuve el aprecio, el respeto, a sabienda de ellos de que mis ideas eran diferentes, políticamente diferentes. Sí, yo he sido bochista siempre. Interesante aclaración y tiene mucho valor. Mire, la situación agropecuaria nacional, de la cual vamos a conversar, y es bueno conversarlo con usted, aunque defienda colores partidarios, pero es un profesional y el televidente conoce lo que es ciertamente correcto y lo que tiene algún tinte, que podría tener algún tinte de política. En ese sentido, miro la situación agropecuaria nacional con cierta estabilidad. Así la miro yo. Me gustaría conocer cuál es su opinión al respecto. No, lo primero es que tienen que estar contestos, que después de ser servidor público por 40 años, como lo fui, y de estar ligado al sector por 62 años, desde el año 64, porque cuando fui pensionado no dejé de estar relacionado con el sector. Yo no puedo faltar a la verdad. Una de las carencias, de la falencia del actual gobierno es que ellos son enemigos de la verdad y amantes de la mentira. Entonces presumen de un país que al pensar de ellos se refieren al país de Alicia y su maravilla. Y en la parte agropecuaria, las mentiras no pueden ser escondidas, porque los resultados son los que definen el éxito o el fracaso de la política. Cuando usted se encuentra con la situación actual, este partido de gobierno les retiró el aprecio y el apoyo a la producción nacional para privilegiar las importaciones. Entonces nosotros estamos viviendo de las importaciones. Por más que ellos digan que producen el 85% de los alimentos que demanda la población, los números dicen todo lo contrario. ¿Qué por ciento de la producción nacional nosotros podemos con ella abastecer la población que vive y también la población que viene? Aquí tenemos de visita 1 millón de personas cada mes, si lo prorrateamos en el año, o sea, es una carga adicional. ¿Qué por ciento nosotros tenemos capacidad de producir de lo que aquí se consume? No, de lo básico. Ajá, por supuesto, de lo básico. De los alimentos básicos, sí. Nosotros tenemos capacidad y lo éramos antes de ellos y lo perdimos, de autosuficiencia de la producción para satisfacer la demanda. ¿Hemos en algún momento tenido autosuficiencia de producción de los alimentos básicos? Sí, nosotros éramos autosuficientes en suministro de pollo, del arroz, de la papa. Nosotros inclusive éramos exportadores de esos renglones.
logramos la autosuficiencia de cebolla. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos importando pollo, Óyeme, mira, mijo. arroz, papa, estamos importando. Ellos se ufanan mucho de que aquí hay una producción de 23 millones de pollo mensual que satisface la demanda que ronda los 22 millones. Pero ¿qué resulta? Que las importaciones de pollo, para darte un solo dato, el último dato, entre noviembre del 2025 y marzo del 2026, en este país se importó más pollo que lo que se importó en el año entero del año 2018 y una cantidad similar a la que se importó en el 2019. Porque importar no es malo, lo que pasa es que la importación tiene que ser adecuada a lo que usted necesita para satisfacer la demanda. Entonces, si usted de golpe y porrazo importa por encima de las necesidades y tiene grave problema de que quienes han estado importando son los mismos productores, ganan más con la importación Que con la producción. Claro, porque ellos compran a precio de despojo. Lo que viene aquí congelado es a precio de despojo. Es casi la mitad del costo de producción. Para ponerte un ejemplo, aquí se importa mucho de Brasil. En Brasil, producir una libra de pollo oscila entre 25 y 30 pesos dominicanos. Porque Brasil tiene... el pollo no es más que soya y maíz. Convertido en carne, 75% representan. Entonces, si Brasil lo produce su materia prima, es lógico que produzca el pollo mucho más barato de aquí. Nosotros tenemos que importar casi la totalidad de la soya y el maíz. Por tanto, a nosotros nos sale alrededor de 40 pesos producir una libra de pollo. Cuando usted entonces tiene la oportunidad de traer pollo que le sale puesto aquí a 30 pesos y el de aquí le cuesta producirlo 40 pesos, y usted lo vende al mismo precio, el importado, que el de producción nacional, pues obviamente aquí la distorsión del mercado lo están creando las importaciones. Aquí se ha importado innecesariamente una cantidad excesiva de pollo y de arroz, que también éramos autosuficientes. Para dártelo en cifra, en el 2024, este país importó 214, en términos redondos, 213.8 toneladas métricas de arroz, que eso era lo que había importado el país, el promedio de la importación de 10 años anteriores, multiplicado por 10. Porque importar un país es bueno tener el intercambio comercial, pero para importar lo necesario, porque la distorsión del mercado se da por baja oferta o por sobreoferta. Aquí ahora lo que tenemos es un grave problema, que todos los productores, y el mayor ejemplo es el de Constanza, están destruyendo los cultivos porque les cuesta más trasladar al mercado que lo que ellos han gastado para producirlo. Con el caso del arroz, don Carlos Segura Foster, siempre se escucha que hay una importación de protección de una especie para tener un colchón de arroz disponible ante cualquier eventualidad. Eso fue antes. Nosotros, se decía, la contingencia. Nosotros siempre mantuvimos un inventario que era el consumo de 2 meses, porque es más o menos el tiempo que se toma si a usted se le presentara una necesidad de una importación extra. Pero no, en este gobierno se han excedido y las importaciones se han más que duplicado. Nosotros aquí, este país importaba hasta el año 2020, el de la pandemia, 3.000 millones de dólares de alimentos. Aquí se está importando entre 5.500 y 6.000 millones de dólares. Aquí los volúmenes de todo se han incrementado. Y lo grave del caso es que se han incrementado los volúmenes de las importaciones, pero hemos disminuido el volumen de las exportaciones. Entonces, aquí hay una situación contraria a todo lo que dicen ellos, que pregonan. Aquí nosotros, te doy otras cosas por cifras que manejo. Aquí nosotros producíamos entre el 80 y el 90% del consumo de carne de cerdo para el consumo humano y para la importante industria de embutidos.
nosotros ahora estamos importando entre el 80 y el 90%. El año pasado fue el 90%, porque la producción ha caído entre el 10 y el 20%. Pero ¿y aquí se está produciendo tan poco cerdo? Sí, porque aquí ellos, por descuido sanitario, que eliminaron los técnicos que vigilaban puerto, aeropuerto y frontera, volvió 40 años después la peste porcina africana. Y la peste porcina africana diezmó prácticamente la producción. Aquí solamente se está produciendo quienes tienen el privilegio de contar con la protección de su granja. Entonces aquí la producción está ahora mismo entre alrededor del 20% de lo que este país producía. Aquí el año pasado se importó más carne de cerdo que lo que el país producía en el año 2019. Aquí se O producía... sea, ha habido una inversión en porcentajes de producción y de importación. Y eso es en todo. Aquí se producía el 65% del consumo de habichuela o su complemento, las otras leguminosas como es el guandul, la negra, la blanca. Aquí se producían en esos tres el 65% del consumo nacional y se importaba el 35%. Ahora se está produciendo entre el 25 y el 35 y se está importando el 65 o el 70%. O sea, Esa es la realidad se que está está produciendo menos habichuela. Mucho menos. ¿Por qué? Aquí se está produciendo menos del 50%. Bueno, porque los productores de habichuelas generalmente son pequeños y medianos. Y los que se han destruido en los niveles de producción son los pequeños y medianos. Aquí lo que hay es una concentración de la producción en pocas manos. Esa es la realidad. Y esa producción en pocas manos no abastece el porcentaje que se necesita. No, es mucho menor y además manipulan los mercados, porque por ejemplo, aquí el pollo, a pesar de que somos autosuficientes, se elevó su precio por la nube, llegando inclusive a 125 pesos la libra. Pero el precio del pollo está estable ahora, en este momento. ¿Estable en qué valor? Vamos a ver, tú. Por ejemplo, el ¿Tú qué pollo... me estás reportando? El pollo... No, yo no... ¿Cómo voy a ripostarle a usted, por Dios? ¿Estable en No. qué valor? Por ejemplo, el pollo se consigue al público en la feria ganadera, por ejemplo, a 65, 70 pesos. No, falso. No. El pollo está en los supermercados entre 85 y 90 pesos la libra. Y en los mercados y los puestos de venta y los colmados, que es donde la mayoría de los consumidores compran, oscila entre 90 y 100 pesos. Y la pechuga... ¿Y el precio que yo le dije de la feria ganadera, por ejemplo? 65 pesos. Pero en la feria ganadera lo vendieron así, un programa subsidiado, cuando se produjo la feria agropecuaria. Pero es un programa especial que lo estaba vendiendo el INEPRE. Y pollo congelado con un alto contenido de agua. Y te cito un ejemplo de engaño. Aquí el INEPRE vendía combos que incluían pollo. Ajá. Y esos pollos en su etiqueta decían contenido de agua 30%. Es decir, que el que compraba una libra, aunque se lo vendieran a 65, como tú dices, si tú le restas el 30%, que es agua y que se diluye, El precio sube. Inmediatamente. ¿Cómo te sale la libra de carne de pollo? Esas son situaciones. Aquí todo lo que se está vendiendo mayoritariamente es pollo importado. Y es pollo importado congelado. Y en estos días vendieron pollo, lo anunció la cadena de supermercados, no voy a mencionar su nombre, a 35 pesos. Pero decía, el precio anterior, 79 pesos. ¿Por qué lo vendió a 35? Tan barato, ¿qué pasó ahí? Porque tenía 8 meses de importado. Ya estaba en un franco deterioro y había que salir rápidamente de lo que le quedaba en inventario. Es así. Es así. Entonces, el pollo importado generalmente viene congelado. Y el pollo congelado, por ejemplo, de Brasil, que se trae mucho, Brasil utiliza una técnica para preservarlo. Tiene un sistema que le aplica agua para que congele con mayor dureza, pero además para que adquiera mayor peso y mayor durabilidad. Entonces, cuando tú tienes que el pollo caliente, el grado de
de pollo caliente, la carne, el agua es entre un 3 y máximo de 8%. Cuando usted lo tiene, que te oscila entre 15 y 25 y hasta 30%, entonces es una situación totalmente desigual. Por eso a la gente lo que le gusta es la carne de pollo caliente, matado, que yo lo vea que lo mataron. ¿Dónde en su caso personal, no sé si tenga alguna especificidad de usted adquirir, por ejemplo, el pollo, que es la carne que más se come, ¿dónde usted recomendaría que se compre pollo o cómo? ¿Puede ser No, congelado o bueno, yo indistintamente? en mi casa se compra porque en mi casa hace compra para 2 o 3 semanas juntas. O sea, ustedes lo Eh, compran congelado. Sí, Ya. lógicamente, pero nosotros lo compramos congelado de uno de los supermercados que lo trae de Estados Unidos y que generalmente tiene mercancía fresca. Oh, No por- voy a citar tampoco no, el no, nombre. claro, claro. Entonces, ese panorama que usted describe dice O que lo venden el criollo congelado, porque también hay mucho criollo que se vende congelado. el que en el área de las leguminosas, las habichuelas, los guandules, haya bajado la producción, en la parte del arroz, usted también Ya nos te diste indica caso a arroz, lo mismo. habichuela, de cerdo. Nosotros te podemos citar la papa. El 70% de la papa que se comió aquí el año pasado fue importada. Y nosotros éramos exportadores de ¿Y papa. qué pasa en el caso de la papa? Eso le iba a preguntar porque aquí se ha producido mucha papa en muchos momentos. Porque ¿No resulta económicamente factible? nosotros producíamos por encima del 100% de la demanda de papa y Ajá. teníamos que exportar, llegamos a exportar muchas papas ¿Y hacia por qué Europa, bajó drásticamente? porque cada vez que había una recolección de papas de aquí, abarrotábamos el mercado con papa importada más barata. Entonces se retiraron, la mayoría ha caído la producción. La planificación recae sobre agricultura de las importaciones. Sí, sí, lamentablemente las importaciones nosotros tenemos en cuenta la salvaguarda de la producción nacional. Aplicamos los criterios técnicos para que no se produjera una competencia desleal entre la importación y la producción nacional. Primero, se determinaba previamente cuál era lo estrictamente necesario importar. Entonces, independientemente del precio internacional, el precio que se compraba a nivel internacional para traerlo, le aplicábamos unos aranceles y le aplicábamos un costo del permiso de importación en subasta que lo manejaba la Bolsa de Valores de la Junta Agroempresarial Dominicana, donde son representantes de los productores de pollo, una parte importante, para que no se trajera en exceso la cantidad. De todo lo que se necesitaba, había un representante. Si se iba a importar habichuelas, había representante de los productores de habichuelas. Si era arroz, había representante. Entonces, nosotros nunca nos excedimos en que el nivel de producción más las importaciones estrictamente necesarias sobrepasara el límite justificado para satisfacer la demanda. Por eso nosotros con orgullo decimos que en los 8 años, los 96 meses de los gobiernos del PLD de Danilo Medina, aquí los precios de los alimentos siempre tuvieron una inflación por debajo del promedio de la inflación del país. Todo lo contrario ha pasado a partir de la llegada de este gobierno, que siempre los alimentos han sido el doble de la inflación del promedio del país. Y el mejor ejemplo es el año 2025. Eso aumenta la canasta básica. Que fue 4 y pico, Sí. la ¿Y promedio, el sector y agropecuario? los alimentos fueron 8.2. Más del doble de lo que fue el aumento de alimentos a nivel mundial, porque la CEPAL, que es para América Latina, publicó que mientras en el área la inflación de los alimentos, el aumento de precios de los alimentos fue de 4.2%, la de nosotros fue 8.1%, prácticamente el doble. Y siendo así, de acuerdo a como usted dice, si le tomo la palabra y se la tomo, no tengo por qué dudarlo, ¿a qué se debe esto? A que nosotros aplicamos una política de protección a la producción nacional con aprecio y apoyo, y ese aprecio y apoyo desapareció en este gobierno, han desaparecido los programas sanitarios,
han desaparecido los programas crediticios, han desaparecido la protección de los agricultores, porque ahora los permisos de importación, óyeme, son como quinielas que se venden al pregón. El mismo número se le vende a diferente gente. Justamente, a la llegada de estas autoridades hace 6 años, ellos describieron en un área de la agropecuaria el tema del ajo. Encontraron una situación que ellos indicaban que era totalmente anómala. ¿Usted me pudiera hablar sobre eso? Bueno, ellos encontraron un país que producía el 25% del consumo de ajo y se importaba el 75%. Nosotros nunca hemos sido autosuficientes de ajo. En ajo no. Ellos dijeron que en 2 años el país iba a ser autosuficiente. Gastaron una inmensidad de dinero, que el día que se sepa la cantidad, todos los dominicanos se van a ir como condoritos para atrás. Llamado trompa de elefante, que es un ajo grande, pero sin sabor. Sin ñeimoa, como dicen, sin menjurre, dicen los otros. Entonces, en eso lo único que hizo fue gastarse mucho cuarto, comprar el gobierno también sacrificando mucho cuarto y después tener que destruirlo porque realmente no tenía venta, no tuvo salida ni para consumo humano ni para la industria. Han tenido que volver ahora, han vuelto al ajo tradicional. Entonces, ¿cuál es el ajo tradicional? Bueno, hay diferentes variedades que se traen desde China, de la semilla, pero ahora mismo ese 25 que nosotros producíamos se ha reducido alrededor del 10 al 12%. O sea que aquí no se está produciendo ajo. No, la mitad de lo que ellos encontraron que era bajo, pero nosotros teníamos control de las importaciones. Cosas que... Y el precio, tengo entendido que el precio ha bajado. No, más del doble. Todo lo que yo te he dicho, vamos a poner, ¿qué es lo que come el dominicano? Arroz, habichuela, pollo y plátano. Y yo te voy a decir, cuando ellos llegaron, el arroz costaba promedio 22 pesos. Ahora está promedio 45 pesos. Pollo, ellos lo encontraron promedio 45 pesos, ahora está promedio 90 pesos. Plátano, lo encontraron a 15 pesos, ahora está promedio 35 pesos. ¿Cuál fue el otro que dije? Arroz, habichuela. Habichuela, estaba la libra a 45 pesos, ahora se vende promedio 85 pesos. Tú calculas lo que te costaba antes ese plato diario a lo que te cuesta ahora. Y así es que están los alimentos. Mientras aquí la inflación, gracias a Dios, se mantuvo dentro del rango meta. Hasta el mes pasado, que ya pasó el rango meta, aquí los alimentos, siempre la inflación fue del doble del promedio de la inflación. Contrario a lo que pasó, como te dije anteriormente, que en los gobiernos nosotros siempre los alimentos aumentaban menos que la inflación promedio del país. Bien, vamos a hacer una pausa, don Carlos Segura Foster. Al regreso vamos a tocar temas para que usted nos hable sobre ellos, sobre qué tan seguros estamos en la sanidad, en la inocuidad de nuestros productos, en la producción tanto de carne como en la parte de la tierra, que sí que es importante también. Carlos Segura Foster hablándonos esta noche sobre agropecuaria nacional. Venimos en breve. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando uno habla del sector agropecuario, se piensa que República Dominicana, con las características per se que tiene, nosotros somos sumamente eficientes y productivos. Tenemos un clima envidiable, tenemos un personal que conoce, que sabe, que tiene mucha inteligencia.
eh, tenemos tierras de muy buenísima, oigan el término, calidad, y aún así hay tantas cuentas como pendientes para ser más eficientes en este mundo, en todos los gobiernos, porque si bien usted defiende la gestión de su partido, pienso que los números que nos dejaron pudieron ser diferentes, como los que hoy estamos teniendo, deben ser diferentes. Y no acabamos como de dar el salto, don Carlos Segura Foster, a estar a la altura de la plataforma que tenemos y no sé, como dicen en el campo, qué misterio es que hay con eso. Bueno, la cuestión es que las políticas y las acciones se miden por los resultados. Yo te puedo citar caso por caso, pero en sentido general, durante los 8 años, primero los 5 gobiernos de PLD, los 3 encabezados por Leonel y los de Danilo, fueron mucho mejor que esta nefasta gestión del PRM. Y lo que fue el de 2000-2004 y lo que fue del 78 al 86. Esta gente han sido destructores de la producción nacional. Pero voy al caso, mira. Usted mide por los resultados. Nosotros ahora producimos menos, importamos más y los dominicanos comen más caro. Esos son los resultados de esa política. Entonces, si usted produce menos, exporta menos y los consumidores pagan más, es porque esto ha sido un fracaso. Si hay que definirlo en una palabra, es un fracaso. Yo te lo voy a poner, ya te he hablado de lo que aquí el dominicano consume. Aquí todo está al doble del precio. Es decir, mientras la inflación está a un nivel, aquí los alimentos en estos 6 años han aumentado alrededor del 80% de los precios que alcanzaron. Estoy midiendo los 305 productos que se miden para la canasta básica. Aquí la canasta básica se ha duplicado, mientras que los sueldos no se han duplicado. Pero yo te puedo analizar renglón por renglón que nosotros éramos, óyeme, dicho así, nosotros éramos los líderes que de otros países venían aquí a ver qué era lo que nosotros estábamos haciendo para el éxito. Nosotros llegamos a ser el país número 1 en exportación de banano orgánico y el número 2 de exportación de banano en general del área. Nosotros, hoy día, el 6º lugar. Nosotros éramos... ¿Qué ha pasado con el banano? Manzanillo, básicamente, estamos hablando, ¿verdad? Bueno, que el banano, como consecuencia de un ácaro que llegó por el descuido sanitario, ha bajado sustancialmente. Aquí la exportación de banano, el volumen se ha disminuido en un 45%. Aquí se ha disminuido la exportación del volumen de cacao. Hablan de que produce más dinero, sí, porque el cacao ha cuadruplicado su precio. Aquí nosotros llegamos a ser el número 2 del área exportando aguacate. Pasamos a ser el 6º lugar. De gente que vinieron a ver qué era lo que nosotros hacíamos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo que pasa es que ellos tienen un discurso acompañado de mucha papeleta que le hace vender como que ellos son los papaupas de la matica y que nosotros vivimos en el país. Bueno, todavía en medio de esta cuestión ellos dicen que aquí no hay problema. Y aquí realmente a la gente se lo está llevando quien lo trajo, por no decir que se lo está llevando el diablo. Los costos de producción, ¿qué tanto han incidido? ¿Están altos los costos de producción acá? Claro, pero no es la primera vez que los costos de producción se disparan. Aquí, por ejemplo, ahora mismo, los costos de producción no han llegado al nivel que llegaron en el 22 cuando el conflicto Rusia-Ucrania. Ahora mismo, en este conflicto, primero que es un conflicto de décadas. La confrontación militar se produjo en febrero. Pero cuando llegó el conflicto, ya nosotros éramos el país número 1 en inflación de los alimentos. Y nosotros, lamentablemente, terminamos el peor año de nuestra historia en los últimos 60 años con un pírrico crecimiento de 2.1 y una inflación de los alimentos de 8.19. Entonces, un país que crece poco y la inflación
es 3 veces, lo que 4 veces su crecimiento. Es un país que lo único que genera es pobreza, penuria. Esa es la realidad, hermano mío. No importa los discursos que ellos hagan, porque el relato lo matan los datos le matan el relato. Ahora han vuelto a ser la casa del terror los supermercados, porque la gente no resiste los precios. Entonces, cuando tú hablas de la parte sanitaria, tú te encuentras que lo primero que hicieron fue cancelar los profesionales. No profesionales, bueno, yo decirte, los profesionales que cuidaban puertos, aeropuertos y fronteras, eran una especie de los que trabajan en los aeropuertos. No podían abandonar el servicio en 24 horas. Si tú tenías un horario de 8 horas, porque eran 3 turnos, y tu relevo no había llegado, tú tienes que quedarte ahí hasta que llegara. Eso no se puede abandonar. Pero para que tú tengas un ejemplo, aquí los aeropuertos estaban dotados de incineradores para que la mercancía prohibida que llegaba se incinerara ahí mismo a la vista del que lo trajo. ¿Cuándo nos dimos cuenta en este país que los incineradores dejaron de funcionar en este gobierno? Cuando un ladronzuelo se metió a robar los alambres en el aeropuerto. Aquí ha habido un descuido en la parte fitosanitaria, es decir, la parte animal y la parte vegetal. ¿Qué institución es la responsable de eso? El Ministerio de Agricultura, que tiene una dependencia, lo que nos ha llevado a perder mercado de renglones que nosotros exportábamos desde la década de los 70. Aquí éramos exportadores de vegetales raros, chinos, que le decían, desde la época de Balaguer. Nosotros hemos perdido ese mercado porque los mercados son muy exigentes con la parte sanitaria. Aquí realmente hay una verdadera hecatombe de la producción nacional, porque el enfoque de este gobierno es falta de aprecio y apoyo al productor nacional y a la producción nacional para favorecer un pequeño grupo de importadores. Sin embargo, uno mira en los medios de comunicación que hay un sector agropecuario del partido de gobierno que es bastante activo y ese equipo no tiene los profesionales adecuados o no ha llegado a los cargos institucionales para preservar que haya eficiencia, que haya mejoría. Pero no es un problema de capacidad, es un programa de visión. No importa quién llegue ahí. Ahora mismo hay tal vez, sin duda, el mejor productor de arroz. Pero es muy poco lo que puede hacer. Primero llegó a una institución que le habían disminuido su presupuesto en 2.000 millones de pesos. El Ministerio de Agricultura. Sí. Y llegó a una situación que él encuentra una situación que él se espantó. Bueno, pues ahí están los resultados de la cancelación y la cuestión. Pero no puede decir nada porque, vaya usted, ¿cómo se pone a decir lo que encontró? Si lo dice. Y el Partido de la Liberación Dominicana, del cual usted es miembro importante, funcionario político importante, usted está exponiendo situaciones del área agropecuaria de manera institucional, como aporte, como recomendación. ¿Ha hecho el PLD una presentación formal de recomendaciones a las autoridades? Porque la agropecuaria es de todos, no es de un partido que está en el gobierno. Bueno, la confrontación militar se dio el 28 de febrero y ya en la primera semana de marzo nosotros, dentro de la línea que nos hemos trazado, hicimos una rueda de prensa en donde denunciábamos la situación que podía presentarse a nivel de la alimentación del pueblo. Y le dijimos, este es el problema. Con eso, con estas medidas usted lo puede resolver. Hicieron recomendaciones, plantearon... Recomendaciones específicas, comenzar inmediatamente con un plan de emergencia para sembrar todos los terrenos que fueran posibles sembrar, restableciendo los huertos familiares que tan brillantemente dirigió Margarita dentro de los programas que dirigía ella, los huertos escolares hasta los techos de la casa, sí. Porque lo que se avecina para el mundo, todavía en la parte de alimentos, se ha comenzado a ver y a sufrir lo del petróleo, pero la parte de la escasez y el problema de los fertilizantes va a comenzar a verse en la situación de los alimentos a partir del mes entrante.
Porque en el mundo entero, se ha sembrado menos o se ha fertilizado menos. Y aunque usted siembre, si usted no le aplica la Claro. nutrición necesaria a la planta, va a producir menos. O sea que el abastecimiento se podrá reducir en los meses próximos. Claro, y si usted no tiene la estructura, porque usted la ha perjudicado nacional, y ni siquiera han arado una tarea de tierra para un programa de emergencia que se recomendó hace 3 meses, y usted no ha regalado material de siembra como habana de batata, que es de yuca o cepa de plátano, o semilla de papa, que se den 75 días. Y en vez de estar produciendo pollo, que en 40 días usted pone un pollo bebé en 4 libras y media, o un huevo fértil en 60-61 días, en un pollo de 4.5. Si ni eso usted lo está enfocando, y usted lo que está enfocando es a seguir importando, va a llegar el momento que la crisis mundial va a impedir que los países que generalmente no venden tengan la obligación de privilegiar su consumo Claro. interno antes de exportar. O sea que no vamos a podremos tener el dinero, pero no encontraremos y el no producto. encontrar a quién comprarle. Ya. Y si no sembramos aquí, si hemos descuidado la producción y no nos hemos enfocado ni siquiera en sembrar planes de emergencia. Por ejemplo, esos cultivos que se están destruyendo en Constanza, apio, zanahoria, remolacha, papa, son cultivos de ciclo corto. El más largo es 75 días. La lechuga se da en un mes. Apio, zanahoria son cuestión de 2 meses. Entonces, la cebolla, los productores se lo están llevando el diablo, porque cuando ellos están recolectando, entonces abarrotan los mercados con importaciones. Entonces, hay una verdadera crisis que se refleja en la denuncia de los productores, porque ya están protestando. Estuvieron callados por mucho tiempo, pero ya están protestando. Se entiende que programas de siembra sería bueno implementarlos en estos momentos. Debieron implementarlo No de siempre. Hay programas que nunca debieron desaparecer. Por ejemplo, el programa de preparación de tierra gratuita o a precio subsidiado existía desde cuando Balaguer y nosotros lo mantuvimos, pero era hasta 50 tareas. Entonces, ahí es que está la mayoría. ¿Qué se está haciendo ahora? No se le está preparando ni una tarea a la gente. Nosotros distribuíamos semillas al 50% para los de la semilla. En los quejes de yuca y habana de batata y la cepa, las regalábamos. Y esta gente han sustituido los programas sanitarios para combatir la cigatoca. Esta gente lo abandonaron. Entonces, aquí han entrado más plagas que las que llegaron a Egipto por los descuidos de los sanitarios. Aquí hay 25% de las zonas del Ministerio de Agricultura que están vacantes porque ellos cancelaron unos técnicos y no han repuesto, porque lo que pusieron fue sustituyendo agrónomos por compañeros de partido para cumplir compromiso de empleo partidario. Hubo un programa, yo recuerdo que inclusive lo entrevisté, el ingeniero Faña, Sí. hablaba de siembra RD, hablaba de sembrar soya, maíz, Sí. pero verdaderamente he escuchado poco sobre esa situación. Porque ¿Usted Faña tiene? fue víctima. Porque Faña tiene la visión esa de sembrar aquí, de producir aquí. Esa es la visión, lo conozco. Somos amigos de la década de los 70. Pero Faña, lo primero que nos metieron en siembra RD, para que sembrara 16.000 tareas en el proyecto de la Cruz de Manzanillo. Y no llegó a sembrar 1.000 de 16.000, porque no le dieron el dinero. Manzanillo exportaba 20.000 cajas semanales de banano. Manzanillo no está exportando una caja de banano. Eso ha desaparecido. Prodeva, Proyecto de Desarrollo Juancho Oviedo, entre Barahona y Pedernales, producía plátano que exportábamos pelado a Puerto Rico. Eso también desapareció de la producción. Aquí realmente hay una debacle de la producción, de lo que estaba en manos de pequeños y medianos. Quedan grandes productores produciendo mucho, porque por ejemplo, el caso que te estoy citando de Barahona, han desaparecido los pequeños y medianos productores de plátano, pero el ingenio Barahona, además de caña, tiene, me dicen, más de 30.000 tareas de plátano, pero todo eso es manejado por ellos para allá. Nosotros, lamentablemente, un país que vivía con estabilidad, lo hemos convertido en un país dependiente de
lo que nos llega. Nosotros estamos viviendo otra vez la época del situado. Si aquí no llegaran las remesas, no nos llegaran los turistas, no nos llegaran lo de la zona franca, aquí nosotros estuviéramos pasando unas necesidades que se refleja entonces en un país que sin producir lo suficiente para su gasto corriente, coge préstamos hasta para pagar sueldos o pensiones de gente que no se la merecen. Aquí había, cuando ellos llegaron, 21 pensiones de más de 100 mil pesos, ahora hay más de 600. Simplemente por darle pensión, por compromisos políticos. Hay una gran cantidad, casi 100 enfermedades que nos llegan a nosotros los humanos, que las padecemos, y vienen producidas por el animal, o sea, nos llegan de los animales. Así es. Entonces hay instituciones como la Dirección General de Ganadería, las inspecciones que se hacen en los puertos, en los aeropuertos, el control de la frontera. Esa parte de control para nosotros los seres humanos con el cuidado de los animales, la prevención, los programas con pruebas para detectar enfermedades como la brucelosis, la tuberculosis. ¿Cómo andamos en esa área? Bueno, muy mal porque ha disminuido la cantidad de personal de esa vigilancia y el que está tiene problemas de que no se le asignan los recursos. Por ejemplo, el caso aquí se propagó de la peste porcina africana porque a los médicos veterinarios le pusieron un supervisor que era chofer por encima de ellos. Porque realmente aquí hay una verdadera distorsión. Primero, por primera vez en un gobierno no ha habido un equipo agropecuario. Eso no sé si tú lo sabes. Aquí... Que no ha habido un equipo agropecuario, pero uno escucha decir, bueno, que el sector agropecuario está de una u otra manera supervisado o con personal del ingeniero Hipólito Mejía, personal afín a él y se tiene buen criterio como profesional agrícola de Hipólito Mejía, por ejemplo. Pero Hipólito tiene incidencia en un sector. Hay otro sector que quien lo manilla es Eris Rivero. Ya que tú citaste un nombre, te cito otro nombre. Entonces la gente de Eris y la gente de Hipólito ni se saludan, se cortan los ojos cuando se miran. Entonces eso impide que haya un equipo. Cuando usted ve que, por ejemplo, los cuartos que se manejaron para la peste porcina africana, no lo manejó la Dirección General de Ganadería, lo manejó el Ministerio de Agricultura directamente. Entonces tú coges, por ejemplo, ¿qué ha pasado? En el día ha habido 5 administradores. En la Dirección de Ganadería creo que van 3 directores, 2 o 3. Con la leche también 2 o 3. Entonces, es una situación de que no ha habido una verdadera integración como equipo de trabajo y entonces la agropecuaria, el apoyo a la agropecuaria requiere de un apoyo. Y por eso entonces han desaparecido todos los programas esenciales para proteger la parte sanitaria. Yo te dije ahorita que han llegado más plagas de las que llegaron en Egipto por descuido sanitario. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, está el problema este de las ratas, que es un crucero, que es una cuestión. Aquí nosotros no podemos dejar de promover el turismo, y el turismo incluye a los visitantes a través de cruceros. Pero el visitante crucero, una parte, no todos, bajan del barco y transitan en la ciudad. Entonces aquí hay que poner programas sanitarios de esa gente que no llega en su crucero y que se baja del crucero. Porque dicen que el que llegó aquí nada más tenía 21 enfermos, pero después el barco dijo que eran 100 los que estaban en tratamiento. Pero con uno solo que baje, donde hay una infección, es un riesgo. Entonces usted tiene que poner un control de vigilar para evitar que nos sigan llegando enfermedades. Porque realmente las enfermedades, la política sobre las enfermedades es prevenir la enfermedad, porque después que llegan, lamentablemente, usted tiene situación de dificultad. Con el conocimiento y la experiencia que tiene usted, ¿qué recomendación
le puede dar a la autoridad nacional, al gobierno actual, para que se implemente en el sector agropecuario en busca de que haya una mayor eficiencia, de acuerdo al relato que usted ha hecho hasta ahora? Bueno, a ellos no le ha faltado recomendaciones, ¿no? Mi partido le ha hecho muchas recomendaciones, pero ellos no le hacen caso a las recomendaciones porque ellos tienen una visión clara. Ellos llegaron con el firme interés de privilegiar las importaciones en sustitución de la producción nacional y lo han aplicado. Desde el punto de vista de ellos, eso es eficiencia. Ellos hablan mucho. O sea, el ¿no? privilegio a la importación, Sí. pero se aparentaría de entrada que es un criterio errado, equivocado. Sí, totalmente equivocado. Pero aquí se está importando batata, hermano mío. Y la batata cuando nosotros éramos niños era comida de puerco. Se está importando batata. Sí, hasta batata. Aquí nosotros exportamos limones. Nosotros exportamos limones e importamos limones. Innecesariamente. También se importan limones. Sí, nosotros, óyeme, nosotros éramos exportadores de papa, ahora somos dependientes de las importaciones de papa. Nosotros aquí, esto ha sido, te lo dije ahorita y te lo repito, si usted va a calificar el trabajo de las actuales autoridades en el sector agropecuario, eso se define con una sola palabra: fracaso. Fracaso. Porque ellos no le tienen aprecio, y como no le tienen aprecio, no apoyan la producción nacional, pero le tienen mucho aprecio y apoyan a las importaciones que gozan de... ¿Y la producción nacional puede ser rentable en las condiciones actuales Sí, de costos que hay? Sí, pero siempre fue rentable, porque la situación es que usted lo que tiene que crear política que le mantenga un equilibrio entre la oferta y la demanda para que se mantenga la estabilidad de los precios. Nosotros teníamos el grato placer en los gobiernos del PLD que el agricultor decía que producía bastante, vendía de manera adecuada, tenía ganancia, cumplía su compromiso y le quedaban cuartos para ahorrar, pero ahora no. Tengo entendido que el productor de cerdo en este momento tiene una situación buena. Por lo poco que están produciendo cerdo aquí, están vendiendo a precio adecuado, porque el cerdo que se importa no es del agrado del consumidor dominicano. Por tanto, el que se produce aquí es el más buscado y están vendiendo a precio adecuado. Pero es una cuestión de gusto culinario, que eso no se sustituye de ahora para ahorita. Claro. Si usted compara una parrillada con una pierna de cerdo de un jabalí, para ponerle un ejemplo, y una pierna importada, usted se va a encontrar que una cosa es como una especie de merengue sin letra y el otro es una bachata con mucho sazón. Mire, don Carlos Segura Foster, yo le agradezco que haya sacado tiempo y haya expuesto también sus criterios sobre la situación agropecuaria nacional. Unos criterios que no son agradables pensar que sean así, no es agradable porque lo que ha descrito es no eficiencia actualmente, sobre todo en la producción, y el tema de que se privilegie importación de muchos productos, pues no va a favor del productor dominicano. Yo lamento mucho que haya sido así, porque yo amo a la producción nacional. Mi vida ha sido servirle a ellos. Yo, por eso se me ocurre que me dé aconsejarlo. Yo les ruego a Dios que esto no se agrave más, porque tenemos la posibilidad real de que vuelva el PLD, el partido que pensó en los productores nacionales, el que piensa en los pobres, en los que produjeron lo suficiente para satisfacer la demanda, generar exportaciones y que los consumidores recibieran los alimentos a precios asequibles. Por eso es que la gente repite que con el PLD se vivía mejor, y eso es así. Bueno, Carlos Segura Foster nos ha hablado sobre agropecuaria hoy día en República Dominicana. Gracias por su visita. Hasta la próxima.